For Life, for Work, for Society. No encontramos una mejor forma de empezar este podcast que con nuestro moto, el moto que identifica a SD Works, lo que somos, lo que hacemos y sobre todo cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Mi nombre es Pablo Luis Camba, soy el director de Recursos Humanos del Departamento de Personas de SD Works y muy recientemente soy también el director del hub que tenemos en Andalucía, en España. He tenido la suerte de ser asignado con el reto de conducir este podcast. Para mí la verdad es que es un placer porque, bueno, al final el objetivo es un objetivo fantástico, que es conseguir de alguna forma inspirar a toda la comunidad de recursos humanos de España y poder ser ese player, ¿no?, de referencia que queremos ser. Hoy tengo la suerte de compartir este podcast con Carlos Pardo, Country Lead de SD Works España, la piedra angular. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que tienes una agenda muy ajustadita, así que lo apreciamos mucho. Y bueno, no sé si te gustaría presentarte, contarnos algo sobre ti. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Pues nada, yo, como tú decías, soy Carlos Pardo, soy el Market Lead de SD Works en España. Empecé hace 4 años aquí en el mercado español con el cometido de poner en marcha la compañía en España, con lo cual somos relativamente nuevos y es importante pues dar a conocer, ¿no?, lo que es SD Works y en el proyecto en el que estamos. Para los que no nos conocen, que espero que sean pocos, cuéntanos un poco sobre SD Works. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro rol en España? Pues mira, SD Works te decía antes que es una compañía relativamente nueva en España. Como decía, hemos empezado en el 2021, cuando yo empecé. Pero SD Works es una compañía de largo recorrido. Es una compañía que este año cumplimos 80 años. 80 años. Son muchos años. Somos una compañía que ha pasado, imagínate, en 80 años todas las fases por las que hemos pasado, ¿no? Es una compañía con una presencia a nivel internacional muy importante, pero somos una compañía de raíces europeas. Tenemos presencia en 26 países. 26 países, prácticamente podemos identificar los países en los que no estamos en el continente europeo para hacerlo más fácil, ¿no? Para hacerlo más fácil, ¿no? Tenemos 10.000 empleados a nivel mundial y sobre todo somos una compañía con vocación de crecimiento. Creo que tenemos un muy buen balance entre una compañía con largo recorrido, visión de largo plazo, pero aún así con una vocación de crecimiento que es muy importante, ¿no?, en una situación como la actual. ¿Y a qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos ofrecer en España? Claro, nosotros, te decía, esta vocación de crecimiento se traduce en un objetivo que es convertirnos en proveedores líder de soluciones de nómina y recursos humanos en Europa, ¿no? Esa es nuestra ambición, convertirnos en el proveedor de referencia en el mercado europeo. Claro, has dicho un par de cosas. 80 años. O sea, esto se funda en 1945, cuando acaba la guerra, que se dice pronto, ¿eh? Es así. SD Works se fundó justo después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica. Ese es el origen de SD Works y pues lo que te decía antes, imagínate todas las fases por las que ha pasado esta compañía, ¿no? Es verdad que en los últimos años ese crecimiento se aceleró de manera muy evidente con ese objetivo, con el que decíamos antes, convertirnos en proveedores líderes de soluciones de nómina de recursos humanos en Europa. Y 10.000 trabajadores, que también se dice pronto. Y 10.000 trabajadores. Que también se dice pronto. Oye, Carlos, ¿qué papel juega la tecnología y los servicios de transformación dentro del área de recursos humanos? ¿Por qué son importantes? Claro, la tecnología es fundamental a día de hoy, ¿no? Estamos en un entorno cada vez más complejo. Los gobiernos tienen una actividad legislativa brutal a todos los niveles y eso hace que todos los procesos de nómina, administración de personal, todo lo relativo a la persona lo hace muy complejo. Sí, además, complejo. En un mercado como el europeo que efectivamente hay una legislación común a nivel Unión Europea, pero luego hay legislaciones locales en cada país que lo hace completamente distinto. Si no tienes una tecnología que sea capaz de que hacer esos procesos sean eficientes realmente, pues hace imposible la gestión de las personas a día de hoy. Antes decías, bueno, nuestro objetivo es claro, queremos ser number one player, número 1 del mercado. Ambicioso, pero realista. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Para alguien que nos conozca SD Works,
y una empresa que diga, oye, yo tengo que gestionar mis recursos humanos, tengo que gestionar mi plantilla, ¿por qué? ¿Por qué elijo SD Works y no elijo otro player? Sí, o sea, yo creo que diferenciales muy claros en SD-Wars versus otros competidores que nos podemos encontrar en el mercado. Yo creo que el primero, lo acabamos de mencionar, es nuestra presencia internacional es muy notable, es imponente, yo diría, y esto nos permite llegar a cualquier compañía que tenga una vocación de crecimiento internacional. Lo digo con toda la humildad del mundo, debería considerar SD-Wars como una opción, ¿no? Porque no hay compañías ahora mismo en el mercado europeo con la presencia que nosotros tenemos. La capacidad de dar servicio en España, en Francia, en Suecia, en Croacia, en Italia, en Irlanda, todos a la vez, ¿no? Esto es una característica clarísima de Hombre, SD-Wars. fácil no suena. No, Fácil no suena fácil no es. desde Fácil fuera. no es. Evidentemente este es un proyecto de máxima complejidad, porque la situación es muy compleja, ¿no? Otra característica que para nosotros es importante, porque antes hablábamos de la tecnología, pero SD-Wars creemos y tenemos la visión de que la tecnología obviamente es importante, está ahí, pero hay que complementarla con una capa de servicio, ¿no? Entonces, esta es otra característica de SD-Wars, ¿no? Combinamos, digamos, la fase tecnológica, sí, el componente tecnológico con un componente de servicios. Ese componente de servicios, pues, ¿qué puede incluir? Pues la externalización. Cada vez más las compañías se orientan, buscan expertos más que hacer, digamos, gestionar esos procesos de administración de personal de manera interna, pues buscan expertos que realmente hagan ese proceso, pero también buscan consultoría, también buscan formación. Pues SD-Wars tiene la capacidad de dar todos esos servicios, ¿no? Ese servicio global, que el cliente se dirija a un solo proveedor, que le pueda proporcionar todos esos servicios en un solo proveedor, claramente es una Claro, es una diferencia. ventaja. Claro, hablas de externalizar. ¿Por qué una empresa externalizaría la gestión de su nómina? Claro, hoy volvemos un poco siempre a lo mismo, ¿eh? La complejidad es creciente. La complejidad es creciente. O sea, esto no. Cuando los gobiernos toman decisiones, las administraciones toman decisiones, nunca es para simplificar. Siempre es para añadir un nivel puntito más, más de un complejidad. puntito más. No es suficiente, porque si añaden más procesos, cuando la Unión Europea toma decisiones, es para añadir otra capa, o cuando los gobiernos locales toman, es para añadir otra capa, ¿no? El compliance ahora mismo forma parte de nuestro día a día. Es un challenge. Es un challenge. Entonces, eso claramente es una razón básica, ¿no? Cada vez más y más compañías, quizás en el norte de Europa, centro de Europa, norte de Europa, es algo que está más generalizado. Quizás en el sur todavía hay un camino por recorrer, ¿no? Pero acabará llegando, sin duda. ¿Y cómo se hace para equilibrar esa visión global con las necesidades locales, ¿no? Hablas de unas expectativas a nivel europeo, pero luego una legislación a nivel local. Esto al final, balancearlo, también tiene que ser complejo, ¿no? Claro, es muy complejo. Quizás es lo más complejo de todo. Porque decíamos, esta visión global, ¿qué es lo que buscan las compañías o los potenciales clientes o las compañías que buscan un proveedor? Así, pues bueno, compañías que tengan una visión global, pues puede haber muchas, ¿no? Compañías internacionales que les ayuden a ese crecimiento internacional. Pero ¿cómo equilibramos eso con las necesidades locales, ¿no? Pues hay que estar cerca, por eso hay que estar cerca del cliente. Por eso nuestra obsesión una y otra vez es tener una presencia local, ¿no? Por ejemplo, en España, por poner un caso concreto en el país en el que estamos, ¿no? Pues en España tenemos 4 oficinas. Tenemos oficinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Granada. Pues esto nos permite tener una capilaridad muy notable en el mercado español, ¿no? Pues así en otros países. Necesitamos estar cerca de nuestros clientes. Entonces, ese equilibrio entre una compañía que comparte estándares globales, pero también es capaz de darte un servicio a nivel local, pues lo hace complejo, pero entendemos que es la forma de hacerlo. ¿Y cuál es la forma ideal de colaboración entre SD-Works y un cliente? ¿A través de sus productos, a través del servicio, una combinación de ambos?
¿cómo lo entenderías? Sí, yo claramente creo que la mejor forma hoy en día, digamos, de tener un buen servicio y unos estándares de calidad, digamos, óptimos, es la combinación de ambos. No solo la tecnología es importante, lo decía antes, la tecnología es importante, pero luego hay que añadir una capa de servicios que te garantice, oye, pues que tienes agilidad en tus procesos de recursos humanos, que tienes seguridad, algo de lo que no hemos hablado, pero que es un tema que está ahí permanentemente. Hablemos. ¿Por qué la seguridad es importante? Claro, la seguridad hoy en día es un tema, y además con temas tan sensibles como son los nuestros, cuando hablamos de personas, estamos hablando de datos económicos, pero podemos estar hablando de temas de salud, o podemos estar hablando Correcto. de temas que son verdaderamente sensibles. Muy sensibles, ¿no? sí, Muy sí. sensibles, ¿no? Entonces la seguridad para nosotros es un pilar fundamental, ¿no? Necesitas esa capa de servicio, ¿no? Entonces, sin duda, la mejor forma, digamos, de colaborar y de dar un servicio a nuestros clientes siempre es la combinación de ambos. Consultoría, ¿no? Pues, oye, como volvemos a lo de antes, ¿no? Estamos en un mundo cada vez más, que evoluciona más rápido, y tener un partner a tu lado que te ayude y que te guíe en la forma de enfrentarte a los problemas que tienes en el día a día es fundamental. Entonces, de nuevo, la combinación de tecnología y servicio, pues me parece que es la mejor forma. Claro, cuando hablabas de consultoría, entiendo que a nivel empresa estar totalmente actualizado de todo lo que va cambiando constantemente a nivel legislativo, a nivel normativo, es muy, muy, muy complejo. O dedicas una serie de recursos específicamente a eso, o si no, es un reto muy, muy importante, ¿no? No, claro. Sí. De nuevo, es complejo y es obligatorio. No, las dos cosas. No puedes decidir no hacerlo. No es un nice to have, ¿no? Es complejo, es verdad, hay que hacerlo. No puedes decidir, como tú bien dices, no hacerlo. No, tienes que hacerlo. Y para eso es necesario tener, una compañía que te ayude en todo ese proceso. Como he comentado antes, he hecho un pequeño spoiler, la idea es hacer una pequeña saga de podcast. Arrancamos hoy, arrancamos contigo. ¿Qué crees que podemos esperar en esos podcasts venideros? ¿Cuál es la idea? ¿Qué expectativa puede tener quien nos esté escuchando hoy? Hombre, yo creo que lo bonito de todo esto que estamos iniciando, y este viaje que hemos iniciado en SD Works en España, como decía antes, hace 4 años, es generar información, contenidos de interés para la comunidad de recursos humanos. Esto es para mí quizás el objetivo fundamental, ¿no? ¿Cómo podemos hoy y durante estos días vamos a ir compartiendo con la comunidad contenidos interesantes, pero me encantaría que, de las 1000 formas que hoy pueden llegar a nosotros, por redes sociales, de manera directa, que se vayan identificando temas que puedan ser de interés. Este es el objetivo para mí fundamental, ¿no? Que pongamos sobre la mesa temas que le preocupa al profesional de recursos humanos, y con expertos pues tengamos este tipo de conversaciones que para ellos puedan ser de utilidad. Esto es lo que a mí realmente me apetece que ocurra. Bueno, pues vamos a por ello. Antes de acabar, un minutito, ¿alguna reflexión para cerrar el podcast? ¿Algo que quieras comentar, compartir? No, nada. Muchísimas gracias por la invitación, y que espero que este podcast y los próximos futuros pues que sean de interés para todos vosotros. Muchísimas gracias a ti, Nada, Pablo, muchas gracias a ti por venir. por hacérmelo tan fácil. Y nos vemos en la oficina, obviamente. Nos vemos en la oficina. Genial. Venga, gracias.